Y gol en el Mundial Mayor también. 3 mundiales jugó en cuestión de meses nada más. Maffer, apaga las teles, apaga la luz, dile a la gente del estadio que se vaya. ¡Maldito perro golazo que Maldito nos acaba perro. de regalar Linda Caicedo! Después dijo... Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de, por supuesto, Mundial Femenino 2023. Nos encontramos con uno de los últimos videos como para ir cerrando esta etapa de Mundial Femenino. Saben que las selecciones sudamericanas quedaron afuera. La participación se culminó con lo que fue Colombia-Inglaterra. Colombia quedó eliminada por Inglaterra, partido que por supuesto tiene su resumen en el canal. Y en este momento nos encontramos con uno de estos últimos videos en los que vamos a analizar un poco lo que fue el camino de Colombia a través de las reacciones de la prensa. Por supuesto, esto se puede extender en base al apoyo que le den ustedes a este video y a los posteriores videos que vayamos haciendo. Si ustedes rompen a likes este video, se suscriben todos y de repente el video explota, por supuesto, mañana o pasado o cuando sea podemos traer un segundo capítulo reaccionando a lo que pueden ser las mejores reacciones tranquilamente a lo que fue este camino, siguiendo con lo que es recordar el partido de Colombia frente a Alemania, que fue tremendo, la verdad, lo que vivimos ese día. Nos levantamos tremendamente temprano y por supuesto estuvimos ahí analizándolo, pero bueno, podemos seguir recordando, rememorando ese tipo de cosas que fueron pasando en este Mundial 2023 femenino que tuvo a Colombia como una de las revelaciones. Y yo creo que por otra parte no tan revelación, porque la realidad es que hoy en día Colombia es una realidad. O sea, la realidad es que Colombia es una realidad, es una selección que se está convirtiendo en potencia, que se está convirtiendo en una selección respetada a nivel fútbol, no solo en lo masculino, sino que en lo femenino también se nota. Y ojalá se siga invirtiendo, aportando, no sé cómo es la palabra indicada, la verdad, en lo que es una liga femenina tranquilamente en el fútbol colombiano. Eso sería algo, la verdad, muy positivo, porque Colombia tiene talento, tiene jugadoras que están a la altura de lo que es un mundial y se notó, de hecho, en este mundial. Así que si les parece vamos a arrancar, porque es bastante largo el video que vamos a tener el día de hoy. Vamos a arrancar con un video de Gol Colombia. Le voy a dejar el canal de Gol Colombia como el canal de Pelotazo Colombia, que son los dos canales de los cuales vamos a reaccionar videos en estos momentos. Dicho esto, arrancamos con la primera fecha. Colombia arrancó su paso en el Mundial contra Corea del Sur, un partido que gana 2-0, y vamos a estar reaccionando a lo que fue el resumen tranquilamente, o mejor dicho, cómo lo vio la prensa. Así que le voy a dar... Cata Usme, le cayó a Lacey, le pega de primera, Lacey no le pegó bien. Ramírez que la acomoda desde atrás, el penal es esto, mano penal, mano penal, mano penal, mano penal, mano penal, mano penal, mano penal para Colombia. Cata en su séptimo partido mundialista. Cata Usme, la capitana de esta selección. Le va a pegar. Que para mí fue una de las mejores. Quedó como goleadora histórica de este mundial. Media hora de partido. Prometí que no iba a hablar, pero bueno, estoy hablando un montón. Disculpen. Autorizan. A ver, Cata. Va Usme. Saca el remate Usme. ¡Qué categoría! ¡Gol! Categoría pura de Cata. ¡Gol! Que nunca le tiembla el pulso. Es increíble, pero es así. Nunca le tiembla el pulso a Cata. Emoción en un mundial, marca Cata Usme, regala abrazos de gol, señoras y señores, y en media hora, gol, señoras y señores, y en media hora, grita vamos, cierra el puño, el penalti lo convirtió Cata, 1-0 gana Colombia sobre República de Corea. Un momento fundamental, sobre todo por lo que significa este mundial para Catalina Usme. Táctica fija bendita para nuestra selección Colombia. A partir de maniobras constantes de pelota parada ofensiva, ha conseguido ir arrinconando al conjunto de Corea del Sur. En una de aquellas ocasiones, es cierto, con carambolas, con rebotes y demás, aparece arrancar de la mejor manera posible el mundial, arrancar 1-0 ganando en un partido que se estaba complicando bastante porque Corea estaba muy cerrada atrás. Cortesía de Catalina Usme, el símbolo contemporáneo de nuestro fútbol femenino, manda en ventaja a Colombia, y Usme más calidad que cantidad de intervenciones. Clarita, ya terminaste de abrazarte Calidad tanto, pura ya de estás Cata. en condiciones para comentarnos el gol, tanto abrazo que diste. Tito, maravilloso la celebración del estadio, pero maravilloso lo de Cata Usme, jugadora experimentada, pero que hasta ahora marca su primer gol en una Copa del Mundo, suma 5
51 goles ya con la selección Colombia mayor, así que es un placer ver a Cata coger la pelota, verla tan segura y marcar el primer gol de Colombia para ella y para la selección Colombia en esta edición Mundial 2023. Por aquí, ojo, le pasa a Santos, ¿no? lo utilizó el señor, lo saca el remate, el arquero. Responsabilidad de la arquera, por supuesto, pero el bombazo de Linda estuvo bien metido ahí. Se lo dije. Juega en la banda izquierda mejor tras una diagonal. Le ayudaron a limpiar el camino con el desmarque que tiró Lacey Santos. Sacó la pierna derecha y el balón no lo pudo rechazar la arquera Ion. Pelota al fondo de la red, señoras y señores. Y exactamente al minuto 39 Colombia tiene 2. Apareció Linda Caicedo. Linda, la mejor jugadora. Ser la número 1 del planeta, Linda Caicedo. Con 18 años marca gol en el campeonato mundial de mayores. Resaltaron más y se destacaron más. Porque no estaban de alguna manera esperando que por ahí llegara justamente el gol en este cambio para Linda. Pero bueno, de este gol vamos a pasar vamos a ir derecho a lo que fue el partido histórico de esta fase de grupos que tuvo la selección colombiana, que fue en la fecha 2. O sea, después de ganar 2-0 en la primera fecha frente a Corea del Sur, con gol de Linda Caicedo y de Cata Usme, que fueron dos de sus mejores jugadoras en lo que fue el Mundial. Cata Usme para mí está en el top 1 lejos, una capitana que aportó desde todos lados, desde la charla, desde lo motivacional, hasta en lo futbolístico, en lo que es dentro de la cancha. Dicho esto, como les estaba diciendo, pasamos al partido importante en cuanto a lo que fue el resultado. Yo creo que es un partido que cambia también la mística y la historia de la selección colombiana, porque le gana a una selección que perdió solo un partido en lo que fue fase de grupos de Mundial, que fue contra Suecia en 1995, si no me estoy equivocando. Así que derecho vamos a entrar en lo que fue los eufóricos narradores mexicanos, que para mí fueron los mejores relatores de este partido entre Alemania y Colombia, partido que gana Colombia 2-1. Así que vamos a escuchar. Le va a quedar a Vanegas, pégale Vanegas, quedó en la espalda, llega Linda, adentro del área Linda, ¿qué va a hacer? Mirá lo que hace Linda. ¡Qué golazo! Mirá lo que hace Linda. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Por esto es la mejor jugadora del mundo. Por esto es lo que les digo, que es la mejor jugadora del mundo. Estas jugadas son jugadas de cracks, de únicas. Párrafo aparte para Vanegas, Uno de los mejores goles de este mundial. Colombia lo está ganando 1-0 Alemania. Sí. Golazo de Linda Caicedo. Tremendo. Deja mudo al seleccionado alemán. En un segundo rebote fantástico lo de Vanegas. Le queda el balón allá a Linda. Mire, él engancha hacia adentro, levantó la cabeza, la puso muy, pero muy lejos de las manos de la guardameta. Una locura, la verdad. Muy bueno. Y se pone la apertura del score para Colombia. Tenía razón Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, hace algunos días. Le dedicó un post a Linda Caicedo. Gol en Mundial Sub-17, gol en Mundial Sub-20 y ahora gol en el Mundial Mayor también. Tres mundiales jugó en cuestión de meses nada más. Alemania 0. Maffer, apaga las teles, apaga la luz, dile a la gente del estadio que se vaya. ¡Maldito perro golazo! Que Maldito nos perro. De regalar, Linda Caicedo. Después dijo Berraco, ¿no? En uno de los goles que metió Colombia. De Caicedo, su segundo gol ya. Tremendo. En una Copa del Mundo. Marcó en el debut de su selección frente a Corea del Sur. Hoy lo hace de nuevo. La ovacionaron antes del partido, totalmente merecido. Y hacer ver como un par de conos a dos zagueras alemanas. Eso también. Cómo las gambeteó y estiró un pie a pie tremendo dentro del área. Ay, me pongo de pie y me marcho. Mirá dónde de la pone, es tremendo, sí. ¡Qué golazo de Colombia! Lo está ganando, porque no nada más es el golazo, es que además lo está ganando. ¡Efecto, Vanegas, remate! Ahí está el 2-1. Premio a lo que fue una de las mejores jugadoras también de Colombia, Vanegas, esta lateral que la rompió toda. ¡Gol de Colombia! ¡Colombia va a ganar el partido! ¡Colombia va a hacer historia! En el último minuto encima, es una locura. Todo el pueblo grita este gol de las colombianas. Están haciendo historia. Sí. ¡Qué manera de rematar de Vanegas! ¡Qué partido, colombianas! ¡Grítenlo! ¡Disfrútenlo! ¡Le están ganando a
Alemania en el Mundial Femenino. Histórico para Colombia. En el 90+6 apareció en los aires Manuela Vanegas, la que había sido la jugadora frente a Corea del Sur y está dándole la clasificación anticipada a Colombia. Se levantó, parietal izquierdo y 2-1. Colombia tiene el punto penal, lo puso allí. Como dice el manual, Manuela. Y Colombia le está ganando a las 2 veces campeona del mundo, Alemania, sobre el final en Sydney. Bendito fútbol, Buffer, que nunca se acabe este partido, pero Colombia está haciendo historia. Ni el mejor guionista del orbe, ni William Shakespeare se hubiera atrevido a pronosticar, a escribir este final de partido. Colombia, te mereces los 3 puntos. Te mereces vencer a las 2 veces campeonas del mundo. Sí, también una de las campeonas europeas, o sea, de todo es la selección alemana y le termina ganando 2-1, muy bueno. A ver, pero quiero escuchar qué iba a decir, a ver. 5 días de descanso después de este partido. Ha sido verdaderamente igual es verdad, el que lo vivió a flor de piel significativo. Y allá vienen las alemanas, tiran este balón buscando a Pop, el corte. Pero bueno, ahí terminaba el partido. 2-1 ganaba la selección colombiana, un partido histórico que iba a quedar, como les digo, en la historia del fútbol femenino, del Mundial Femenino, y en la historia también del fútbol femenino de Colombia, porque Colombia no solo escribe párrafos en lo que es el fútbol femenino a nivel mundial, sino que también lo escribe a nivel local, a nivel fútbol de Colombia, porque esta selección va a quedar grabada, va a quedar en la historia, como les digo. Las primeras chicas que rompieron todos los pronósticos, que rompieron todos los esquemas y terminaron llegando a lo que fueron los cuartos de final, que para mí, como les dije, perdieron contra las que van a ser las campeonas del mundo, pero eso ya depende de lo que pase con Inglaterra de cara a la final, así que semifinal y finales tienen que jugar todavía. Dicho esto, vamos a ver uno de los últimos partidos que fue frente a Jamaica, en este caso octavo de final, porque les digo, la tercera fecha de la fase de grupo fue frente a Marruecos, partido que pierde Colombia. Con ese resultado clasifica primera y se queda fuera la selección alemana. Marruecos termina pasando en segunda posición y el rival de octavo de final de la selección colombiana fue Jamaica. Y vamos a escuchar ahora sí el relato, cómo lo narró el mundo, este hermoso golazo que metió la capitana Catalina Usme. Vamos a escuchar. Santos. Guzmán. Lacey Santos, que de a poquito empezaba a agarrar cada vez más protagonismo. Qué golazo, es un golazo. Un golazo de Cata Usme que la bajó con una mano como si tuviera un guante en el pie y después la colocó al costadito. Un golazo. La capitana de estas guerreras. Y el centro de Ana Guzmán, una chica también sub-17, sub-20 y hoy en día, mira, le tocó debutar en la selección mayor con una asistencia. Perdón, no más. Un gol muy berraco. Muy berraco. Golazo de Colombia. Señor Manu, Colombia rompe los John jamaiquinos finalmente después de 323 minutos. Desatención en defensa para Jamaica. Lo entendió perfectamente Lacey Santos, que puso ese balón como con la mano. Le ganó a la espalda a Catalina Usme y allí terminó por definir. Claro, le ganó a la espalda a Blackwood y luego en el mano a mano la definición entonces de Catalina Usme. Tercer gol para Catalina Usme en campeonatos de Copa del Mundo y se convierte en la máxima goleadora histórica de la selección colombiana de fútbol en competiciones de mundial. A propósito, gol 52 también con la camiseta de la selección colombiana. Señor Aranza, buscas en el diccionario la definición de calidad y técnica para resolver un gol y te sola esta belleza de estampa. No, yo voy a seguir con lo que dijo usted. ¡Qué berraquera de gol, eh! Sí, qué golazo, qué recepción, qué remate, qué locura en el estadio. Auténtica fiesta colombiana, 1-0 marcador y esto tiene que poner el partido en otra revolución. Efectivo. A ver, Tigo Sports Panamá, en este caso relatando. Cuidado, el centro, a ver si viene, le va a pegar, viene. Una locura la pelota al marco, vino, gol. Vino. Ya lo hiciste chiste, pero bueno, vino. ¡Qué locura! Vamos a dejarlo por acá porque si no se va a hacer muy largo el video y yo sé que
ustedes quieren que sean más cortos. En este caso vamos a escuchar, porque esto no lo hicimos hasta el momento y creo que no hay ningún video hasta el momento que sea de la prensa analizando lo que fue la eliminación de la selección colombiana. En este caso quiero escuchar primero el relato del gol, de lo que fue el gol de Lacey Santos, que es un auténtico golazo, y después quiero escuchar lo que fueron las palabras finales, que yo me quiero quedar con eso también. Quiero ver cómo lo ven desde afuera, cómo lo ve la prensa colombiana, en este caso, que fue la transmisión oficial del Mundial. Entonces quiero escuchar su punto de vista con esta eliminación de Colombia. Así que primero vamos a escuchar el relato del gol de Lacey. A ver. Perimetral, le da juego a Santos, se juntan las genias colombianas, viene por aquí, por allá, viene el remate, pelota adentro, Santos, ¡gol! Un auténtico golazo, Párrafo aparte para todos los colombianos que estuvieron apoyando y empujando. La entrenadora, perdón. Entrenadora de Inglaterra, que habló muy bien de la selección colombiana. Cada una de estas jugadoras a tener la oportunidad de definir y hacerlo con grandeza. Qué momento el que acabamos de vivir. Qué golazo merecido, Lacey Santos, que ha sido protagonista en estos primeros minutos de juego. Pero además la cara, por supuesto, eso iba a decir, de Sarina Wiegman, la DT de Inglaterra, que con esos números se queda, por supuesto, sorprendida con esta definición de Lacey Santos. ¿Dónde la puso? Lo que les estaba diciendo, lo que les iba a decir, mejor dicho, Lacey Santos merecía tener su gol porque estuvo en la asistencia que fue del partido frente a Alemania, ese 2-1 estuvo con la asistencia ahí. En el partido contra Jamaica fue la que le da el pase a Ana Guzmán para que después tire el centro y venga el gol de Cata Usme. Y bueno, y acá mete el gol que le daba hasta el momento la victoria a Colombia frente a Inglaterra, algo histórico, y tan solo sobre el final del primer tiempo, o sea, le duró poco, la verdad, la alegría a Colombia, es una lástima esto, pero bueno, sobre el final del primer tiempo llegaba este error que iba a terminar en gol, pero no vamos a analizarlo. Eso ya está en el resumen, por supuesto, de Colombia frente a Inglaterra, que está en el canal si lo quieren ir a ver. Ahora quiero escuchar lo que fue los minutos finales, o sea, lo que fue el post partido y el análisis de la prensa en este caso. A ver, vamos a escuchar. Tito, y es que no podemos desvirtuar lo que ha logrado la selección Colombia. Vemos las lágrimas de Linda Caicedo, por supuesto. Esto me rompió el corazón, la verdad. Me destruyó el alma. Que podíamos tener la posibilidad de avanzar. Pensábamos que podíamos volver a escribir un capítulo, pero esta historia que ha escrito ojalá la selección llegue colombiana, Cata para otro mundial más, estaría buenísimo, la verdad. Pero depende de ella. Pero sobre todo ha sido un gran motivo de orgullo, de emoción y sobre todo también de destacar desde la individualidad la evolución de cada una de los jugadores de la selección colombiana. Exactamente, coincido. Y Colombia le cumple a la cita con la historia que... Coincido con las palabras de la periodista colombiana en este caso. Un orgullo fue la selección colombiana y lo que hizo en este mundial llenó de orgullo a todo un país y eso es algo muy lindo de ver y algo muy lindo también de disfrutar, digamos. Así que contento, por supuesto, por lo que hizo la selección colombiana. Como bien les dije en la previa a lo que era el partido contra Inglaterra, un resultado a mí no iba a cambiar mi manera de pensar, a mí no me iba a cambiar eso, porque yo no soy hincha de los resultados, yo soy hincha de lo que se ve en la cancha, yo soy hincha de si se dejó todo, si se jugó bien, y bueno, yo creo que Colombia dejó todo y jugó bien al fútbol. Por detalles mínimos no se termina quedando con la clasificación, pero cuando no es para vos, no es para vos, es así. Por más que a uno le duela, no queda otra que aceptarlo, tragar veneno, como dijo Bielsa, aceptar la injusticia, tragar veneno, que al final todo se va a equilibrar, y es así. La selección colombiana va a tener su revancha dentro de 4 años en lo que va a ser un próximo mundial y veremos quiénes son las jugadoras que van a salir a defender el honor y esta vara que quedó bastante alta por parte de la selección colombiana con estas guerreras que dejaron todo. Así que simplemente gracias. Ahora sí, los invito a que se suscriban, que activen la campanita. Como les dije, depende de ustedes si hay nuevo video con respecto a la selección colombiana y el Mundial Femenino. Gracias por estar ahí, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no nos veremos en el siguiente video. Ahora sí, chao.